Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa un documento que examina desde una lente puramente científica lo que realmente sucede en el cuerpo de un luchador. Hablamos del texto Introducción a la ciencia y dosificación del entrenamiento en deportes de combate. Hola, es un placer estar aquí. Y la verdad es que este texto es fascinante porque obliga a descartar por completo esa imagen casi cinematográfica del atleta que, simplemente corre por la montaña hasta el agotamiento extremo, estilo Rocky. Vale, vamos a desglosar esto porque el objetivo de nuestra sesión de hoy es entender cómo la preparación física contemporánea ha dejado de ser una cuestión de sumar horas de sudor en el gimnasio para convertirse en una intervención biológica calculada al milímetro. Exacto. Tenemos delante un análisis profundo de fisiología, sistemas energéticos y toma de decisiones que exige mirar el entrenamiento con la precisión de un investigador de laboratorio. El matiz clave de este texto, y por donde realmente arranca el cambio de paradigma, es esa concepción del entrenamiento no como una tabla de ejercicios genérica, sino como una alteración deliberada de la homeostasis. Las fuentes utilizan una frase que lo ancla todo, y es que entrenar es intervenir sobre un sistema biológico complejo. Intervenir es una palabra potente. Sí, no está elegida al azar para nada. Implica que cada sesión, cada asalto de sparring, cada repetición en el gimnasio es una dosis de estrés introducida en el organismo con un propósito muy específico. No se trata de fatigar por fatigar, se trata de generar una crisis controlada en el cuerpo para obligarlo a reorganizarse y volverse más eficiente. Y esa idea de crisis controlada deja clarísimo que la improvisación no tiene ninguna cabida aquí. El documento plantea una serie de preguntas innegociables que cualquier plan de entrenamiento debe responder antes de empezar a sudar siquiera. ¿Qué estímulo exacto se va a aplicar? ¿Con qué intensidad? ¿Qué densidad de pausas? ¿Para quién es este estímulo? ¿Y en qué ventana fisiológica se encuentra el atleta en ese momento? Claro. Es que pasamos del clásico a ver cómo nos sentimos hoy a una planificación fundamentada en la biología. Totalmente. Todo este rigor, según señala el texto, tiene su origen en la teoría general de la adaptación y menciona específicamente a Hans Selye. Fíjate que el trabajo de Selye es la piedra angular de todo lo que entendemos hoy por rendimiento deportivo. Selye definió el síndrome general de adaptación y para comprender lo que ocurre en un campamento de pelea hay que diseccionar sus tres fases. La primera es la fase de alarma. Que es cuando el cuerpo entra en shock, digamos. Eso es, aplicas un estímulo fuerte, por ejemplo una sesión intensísima de grappling, y el cuerpo entra en alerta roja. Hay daño muscular, hay picos de cortisol, el rendimiento cae inmediatamente después de la sesión. Luego viene la fase de resistencia. El organismo, en su intento primario por sobrevivir a futuros ataques similares, sintetiza nuevas proteínas, mejora el reclutamiento neuronal y genera lo que en ciencia deportiva llamamos supercompensación. El atleta se vuelve más fuerte o más rápido tras el descanso. Exactamente. Pero el peligro absoluto, la línea roja de la que advierte el texto de forma muy seria, es la tercera fase, el agotamiento. Es asombroso pensar en lo fina que es esa línea realmente. El preparador físico tiene que navegar constantemente entre forzar esa fase de resistencia para conseguir la supercompensación de la que hablas y evitar a toda costa despeñarse por el precipicio del agotamiento. Y el texto no se anda con rodeos sobre los riesgos clínicos de equivocarse en esta especie de dosificación matemática. Detalla consecuencias que son gravísimas. Si conectamos esto con el panorama general de las artes marciales o los deportes de contacto, las consecuencias de llevar al atleta a esa tercera fase de Selye son verdaderamente devastadoras. No hablamos solo de estar cansado o de tener agujetas, hablamos de una fatiga crónica que ataca directamente al sistema nervioso central. Madre mía, al sistema nervioso. Sí. Y esto se traduce en una disminución medible, cuantificable, de la velocidad de reacción y de la velocidad de contracción muscular. En un intercambio de golpes, perder 50 milisegundos en el tiempo de reacción es la diferencia matemática entre esquivar un directo a la mandíbula o recibir un knockout. 50 milisegundos lo cambian todo. Todo. Además, el texto subraya las alteraciones técnicas por compensaciones. Cuando los músculos estabilizadores primarios están fritos por una mala dosificación de la carga, el cuerpo recluta músculos secundarios para realizar el mismo gesto. La biomecánica se corrompe por completo. El gesto técnico se vuelve ineficiente y, en última instancia, el tejido cede y aparece la lesión grave. Claro.
Y esa precisión biomecánica nos lleva al núcleo duro de disciplinas como el judo, el taekwondo o el boxeo. En estos entornos, el éxito no pasa por tener el consumo máximo de oxígeno más alto del mundo o por ser la persona que levante más kilos en una sentadilla. El rendimiento real se define por la capacidad de producir gestos técnicos de altísima complejidad a una velocidad vertiginosa bajo un estado de acidosis metabólica. Y esto es clave, con un oponente enfrente intentando neutralizarte. Aquí es donde se pone realmente interesante. El documento introduce a Vladimir Zadziorsky para demoler el concepto tradicional de ponerse en forma. Totalmente. La aportación de Zadziorsky dinamita la separación clásica que ha existido siempre entre el trabajo de pesas en el gimnasio y el trabajo técnico en el tatami. Su tesis central, que el texto recoge como un mantra absoluto, es que la ganancia de fuerza bruta aislada es irrelevante si no existe una transferencia directa al gesto deportivo. Hay una máxima en las fuentes que lo resume perfectamente, y es que prescribir no es aumentar cargas, prescribir es crear transferencia. Es una frase lapidaria. Y para quienes nos escuchan puedan visualizar esto de la transferencia sin caer en los ejemplos básicos de siempre, imaginemos a un luchador de artes marciales mixtas que trabaja su fuerza máxima. Podría hacer una sentadilla convencional con barra libre y mover muchísimos kilos. Pero claro, la biomecánica de un derribo a dos piernas exige una producción de potencia máxima desde una cadera flexionada, muy a menudo con un agarre isométrico de la parte superior del cuerpo. Exacto. La postura es completamente distinta a la de una sentadilla tradicional. Pues si el entrenador cambia esa sentadilla por un levantamiento con barra hexagonal, la famosa trap bar, midiendo los vatios generados en la fase concéntrica, y luego le pide al atleta que ejecute un derribo inmediatamente después para aprovechar la potenciación posactivación, eso sí es buscar el idioma biomecánico del combate. Es un ejemplo fenomenal, de verdad, porque ilustra precisamente lo que Zadziorsky y el propio texto exigen, que es el análisis multicapa del movimiento. Para lograr esa transferencia real que mencionas, la dosificación del estímulo tiene que respetar la cadena cinética del golpe o del derribo. Tienes que saber qué sistema energético predomina. Si usamos el sistema de fosfágenos o la glucólisis, claro. Eso es. Si estamos tirando del sistema de fosfágenos para un ataque explosivo de 3 segundos o del sistema glucolítico en un forcejeo extenuante contra la jaula que dura un minuto entero, si el estímulo en la sala de pesas no replica las demandas neuromusculares y el contexto táctico del combate, esa fuerza se queda encerrada en el gimnasio, no sube al ring. Esa integración de variables es complejísima. El documento habla de las variables de la carga externa y enumera el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia y la complejidad técnica. A mí me gusta pensar en esto como la inmensa mesa de mezclas de un ingeniero de sonido en un estudio de grabación. Tenemos deslizadores para cada uno de los parámetros. Me encanta esa analogía. Sí. El volumen sería el número total de asaltos o repeticiones. La intensidad sería la velocidad del gesto o el peso manejado. Pero la densidad es crucial aquí. Es la relación exacta entre el tiempo de trabajo y el tiempo de recuperación. Sin esa mesa de mezclas, el entrenador sube el deslizador de la densidad acortando los descansos en solo 15 segundos. La respuesta metabólica del atleta cambia por completo, pasando de una adaptación de potencia pura a una de resistencia a la fatiga. Es un ajuste micrométrico que lo cambia todo. La analogía de la mesa de mezclas funciona muy bien para entender la carga externa. Es decir, para todo lo que el entrenador programa en su hoja de cálculo antes del entrenamiento. Pero fíjate que la ciencia moderna, apoyándose en investigadores de la talla de Eric Bannister, nos dice que esa mesa de mezclas está incompleta. Bannister introduce el concepto que realmente diferencia a la ciencia deportiva contemporánea, que es la carga interna. La carga interna, el gran salto evolutivo. Sí, porque la carga externa es simplemente lo que se hace, el trabajo físico. La carga interna es el coste biológico real que esa tarea específica exige al organismo en ese momento preciso. Y Bannister no lo dejó en una idea abstracta o teórica, lo llevó a métricas tangibles con su famoso modelo TRIMP, el impulso de entrenamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica del día a día? Si usamos el modelo TRIMP, estamos multiplicando la duración del entrenamiento por la frecuencia cardíaca, cruzándolo además con escalas como el RPE, que es la percepción subjetiva del esfuerzo. Nos alejamos de la simple suposición o de la intuición del entrenador para entrar de lleno en los datos duros de asimilación fisiológica. Ahí está la trampa que resuelve Bannister.
Pensemos en el escenario hipotético de dos judokas que tienen exactamente el mismo peso y el mismo nivel técnico. El entrenador programa una carga externa idéntica para ambos, digamos unas 20 proyecciones a máxima velocidad, con intervalos de descanso cronometrados de 1 minuto. Mismo volumen, misma intensidad y misma densidad. Sobre el papel, en la mesa de mezclas externa que comentabas, el estímulo es idéntico, pero la carga interna resulta ser completamente dispar. Uno de los atletas viene de dormir 8 horas del tirón y tiene sus reservas de glucógeno intactas. Su frecuencia cardíaca baja y se recupera rápido durante las pausas de 1 minuto. El otro atleta, sin embargo, está lidiando con un estrés personal importante. Apenas durmió 4 horas la noche anterior y su sistema nervioso simpático está hiperactivo. Y está en modo supervivencia antes de empezar. Exacto. Para este segundo atleta, esas mismas 20 proyecciones generan una respuesta de cortisol absolutamente desproporcionada. Su carga interna es masiva. Así que con la misma sesión, un atleta está construyendo adaptaciones positivas y el otro está empujando su fisiología directamente hacia la tercera fase de Selye, el temido agotamiento. Lo cual demuestra de forma irrefutable que prescribir no es copiar y pegar rutinas de Internet. El texto establece que el diseño de un campamento de entrenamiento se sostiene sobre pilares de individualización extrema, contextualización, control y evaluación constante. Si la carga interna es invisible a simple vista, la única forma de gestionarla es monitoreando constantemente cómo asimila el atleta la dosis que se le aplicó el día anterior. Por eso, el texto hace tantísimo hincapié en la periodización y en entender muy bien a quién se tiene delante. Introduce a los verdaderos pioneros de la periodización deportiva, a Tudor Bompa y a Yuri Verkhoshansky. Históricamente se usaba una periodización lineal, que es muy propia del atletismo tradicional o de deportes de resistencia. De pasar meses construyendo una base aeróbica general, luego meses de fuerza máxima, para acabar buscando el pico de forma justo para la competición. Eso es, pero en deportes de combate, aplicar eso hoy en día es obsoleto. Verkhoshansky demostró que el rendimiento en disciplinas multifactoriales requiere una periodización por bloques o mediante cargas concentradas, porque el contexto es radicalmente distinto. Claro. Es que el contexto de un atleta de combate es un auténtico caos logístico comparado con un corredor de pista que sabe cuándo son los Juegos Olímpicos con 4 años de antelación. En disciplinas como las artes marciales mixtas, las peleas a veces se avisan con apenas 3 semanas de margen. Además, el texto numera las variables únicas que destrozan cualquier planificación rígida. Tenemos el calendario impredecible. Tenemos la estrategia táctica, porque no entrenas los mismos sistemas energéticos si vas a pelear contra un especialista en lucha de suelo que te va a exigir isometría constante, que contra un golpeador rápido que te obliga a realizar desplazamientos explosivos continuos. Y por encima de todo esto está el gran elefante en la habitación de estos deportes, el corte de peso. Madre mía, el corte de peso. Es que, biológicamente hablando, es un trauma agudo programado. Cuando un atleta manipula la ingesta de sodio y de agua para deshidratarse severamente y dar el peso exacto en la báscula, está alterando la homeostasis a un nivel crítico, casi de ingreso hospitalario. Es que pierden kilos y kilos de agua en días. Sí, se reduce el volumen plasmático de la sangre, lo que dispara inmediatamente la frecuencia cardíaca simplemente para poder mantener el gasto cardíaco basal. Y lo más peligroso, se compromete el líquido cefalorraquídeo, aumentando drásticamente la vulnerabilidad a sufrir una conmoción cerebral por impacto. Si el entrenador no ajusta la carga externa de entrenamiento en estas fases de depleción de agua tan severa, el riesgo de sufrir una lesión catastrófica se multiplica exponencialmente. No se le puede pedir intensidad a un cuerpo deshidratado. Verkhoshansky diría precisamente que el bloque de entrenamiento debe ajustarse de forma estricta a esa realidad fisiológica. No puedes buscar adaptaciones neuromusculares de alta calidad ni velocidad de reacción en un organismo que está severamente deshidratado. Es un contrasentido biológico. Esto plantea una pregunta importante sobre el rol de quien dirige todo este proceso. Llegamos a la sección del texto que aborda directamente la responsabilidad profesional del entrenador. Hay una frase que resuena con mucha fuerza, y es que el entrenador necesita criterio, no recetas. Conocer de memoria las fórmulas matemáticas de Bannister o recitar las fases de Selye es inútil si no se tiene la capacidad real de integrar esa información en tiempo real. Claro, la teoría sola no basta. Exacto.
Hay que resolver el rompecabezas de un atleta que, por ejemplo, no está asimilando bien la carga en la semana previa al combate. La teoría no sirve de nada sin ese raciocinio clínico y aplicado. Y ese raciocinio lleva aparejada una gravedad ética enorme que el texto no esquiva en ningún momento. En el automovilismo de alta competición, si el ingeniero de pista se equivoca con los ajustes de la telemetría, pues el motor del coche revienta y se acabó la carrera. Pero en los deportes de combate, el chasis y el motor son el cuerpo humano de una persona. Es una responsabilidad tremenda. Gigantesca. Cada prescripción errónea, cada exceso injustificado de densidad en el entrenamiento o de intensidad mal medida es una microagresión al sistema articular y neurológico del atleta. El documento establece que el objetivo de prescribir no se limita a alcanzar picos de rendimiento altísimos para una noche concreta de pelea. El verdadero objetivo final es lograr la eficiencia biomecánica y metabólica para construir una carrera deportiva que sea biológicamente sostenible en el tiempo. Una visión a largo plazo que la verdad muy a menudo choca frontalmente con la cultura de gimnasio del más siempre es mejor. Optimizar el rendimiento reduciendo al mínimo indispensable el riesgo de daño estructural. Es casi como ser un gestor de recursos biológicos, donde el capital a proteger, la inversión principal es la salud a largo plazo del individuo. Para ir condensando un poco toda esta densidad científica que hemos explorado, convendría destilar los pilares absolutos que este documento nos deja. Bueno, si tuviéramos que sintetizar el cambio de paradigma completo que propone el texto, creo que lo agruparíamos en 3 conclusiones rotundas. La primera es que la prescripción es intrínsecamente un proceso científico de adaptación dirigida, jamás una acumulación aleatoria de fatiga. Selye nos demostró que el cuerpo responde al estrés para sobrevivir, pero nosotros decidimos, mediante la dosis exacta, hacia dónde se dirige esa respuesta. Esa sería la base. El estímulo con propósito. Exacto. La segunda conclusión es que la gestión de la carga interna y externa dicta la calidad final de esa adaptación. Lo que no se mide mediante TRIP, la percepción del esfuerzo o una evaluación constante y metódica, se deja simplemente al azar. Y el azar, en los deportes de combate, suele acabar, desgraciadamente, en el quirófano, con una lesión. Y la tercera pieza del puzzle. Y la tercera es el concepto de transferencia del que hablaba Satsyorsky. La técnica pura, la fisiología de los sistemas energéticos y el contexto táctico del rival deben fusionarse en el diseño del estímulo. La fuerza bruta, sin una aplicación biomecánica específica, es sencillamente un desperdicio de energía celular. Es una síntesis brillante de un texto que, francamente, eleva el estándar de lo que significa entrenar a nivel profesional. Y resulta muy útil aterrizar todos estos conceptos para quienes nos escuchan hoy y quizá no planean subirse a un ring la próxima semana para pelear. La lección subyacente sobre entrenar con intención y crear transferencia tiene un eco innegable en la vida cotidiana de cualquiera. Sin duda. Al final, somos biología pura. Claro. Ya sea liderando un proyecto complejo en la oficina, estudiando para unas oposiciones larguísimas o simplemente gestionando el desgaste cognitivo del día a día, el principio es idéntico. Más horas sentado frente al ordenador no garantizan un mejor rendimiento si la carga interna está desbordada por el estrés y la fatiga impide asimilar la información. La calidad del estímulo, el respeto escrupuloso por los tiempos de recuperación y la búsqueda de una supercompensación real son principios universales de eficiencia humana, no solo aplicables a la esfera deportiva. Es una traducción perfecta de la biología del combate al entorno diario. De hecho, si analizamos con detalle ese desgaste cognitivo que mencionas ahora mismo, surge una ramificación fascinante que la lectura de hoy nos invita a explorar un poco más allá. A ver. Si asumimos como una certeza, tal y como demostró Bannister, que la carga interna está profundamente alterada por el estrés psicológico y no solo por el esfuerzo físico, imaginemos por un momento lo que ocurre en el cerebro de un luchador semanas antes del evento. El mero hecho de visualizar constantemente a un oponente específico, anticipar tácticas de defensa, sentir la presión mediática del evento, todo ese procesamiento cognitivo exige un consumo masivo de glucosa por parte del cerebro. Es que el cerebro consume muchísima energía solo pensando. Muchísima. Esa anticipación mental podría estar drenando, de una forma totalmente silenciosa e invisible para los monitores de frecuencia cardíaca, las reservas sistémicas del atleta, alterando su homeostasis neurológica antes incluso de pisar el gimnasio para el primer calentamiento. Es un enfoque brutal. Significa literalmente que la fatiga central, la fatiga del sistema nervioso, comienza a acumularse mucho antes del primer intercambio físico de golpes.
Exactamente. Y nos lleva a cuestionarnos algo muy profundo. Si el cerebro no distingue del todo entre la amenaza imaginada en la planificación táctica durante la noche en la cama y la amenaza física real en el tatami, ¿hasta qué punto el combate real y su consiguiente desgaste biológico empieza en la mente durante la misma fase de prescripción? Es una frontera apasionante, donde la neurociencia y la fisiología del ejercicio todavía tienen muchísimo que investigar y debatir. Menuda reflexión. Qué gran ángulo para cerrar la sesión de hoy. Nos deja pensando sobre cómo el sistema nervioso central gobierna absolutamente todo el proceso de adaptación, anticipándose siempre a la realidad física. Ha sido un recorrido minucioso y revelador por las verdaderas matemáticas del rendimiento humano y la vanguardia de la ciencia deportiva. Agradecemos profundamente el tiempo, la atención y la curiosidad de nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta inmersión de hoy. Dejamos esa pregunta sobre el inmenso impacto de la carga cognitiva flotando para la reflexión individual. Nos despedimos por hoy. Hasta el próximo análisis a fondo.